Buenas a todos despertados, como siempre un placer estar aquí con vosotros, comentando mis experiencias, mis reflexiones, los procesos en los que me voy encontrando en mi camino, al igual que muchos de vosotros. Hoy quiero haceros una pequeña reflexión o un aviso, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que siempre digo reflexión, sobre una situación que os vais a encontrar la gran mayoría de vosotros. Me refiero a cuando la gente acude a vosotros y en busca de ayuda y no y la expectativa que tienen ellos no es la que reciben y realmente acaban haciendo todo lo contrario de lo que hemos dicho. Y intento exponer mejor la situación. A lo largo de los años, desde que yo empecé en el camino, desde que desperté, como todos al principio y a día de hoy sigo igual, esa necesidad, esa ansia de adquirir información, conocimiento, de ver conferencias, de buscar autores, de encontrar a mentores, maestros, es muy grande y es innata, es algo que surge directamente cuando despertamos, ¿no? Hemos de recordar que en el momento que nosotros despertamos, desde que nos acuda a nosotros eh, la primera famosa etapa del despertar, que es el llamado, cuando decidimos cruzar ese umbral, nunca vamos a volver a ser ni a regresar a ser aquellos que éramos antes. En el momento que cruzamos ese umbral, hay un cambio en nuestro interior que es irrevocable, ya no hay manera de volver a ser los mismos. Si tú antes hubieras sido una persona, como en mi caso, impulsiva, una persona reactiva, eh, una persona con un alto ego, da igual, si hubiera sido de la manera que hubiera sido, en el momento que cruzamos ese umbral, nuestra forma de ser empieza a cambiar. Empezamos desde un punto de partida cero y todas aquellas conductas y todas aquellas formas que marcaban nuestra personalidad se empiezan a ver modificadas. Con esto quiero decir que a medida que nosotros vamos aprendiendo, a medida que nosotros vamos viviendo procesos, donde vamos teniendo aprendizajes, todo eso va forjando ese cambio en nuestro interior. Poco a poco, todas esas actitudes que habíamos tenido en un pasado empiezan a desaparecer para dejar entrar nuevas formas de respuesta, nuevas formas de creencias o de pensamientos, ¿no? Nuevas conductas en general. Cuanto más vas aprendiendo, más vas cambiando. Y eso también lo percibe tu entorno. Cuanto más tiempo vas pasando, las personas van cambiando más esa percepción que tenían de ti. La percepción de tuyo anterior la empiezan a olvidar y empiezan a ver en ti pues una persona con cierto conocimiento donde puedes tener respuestas nada ambiguas, donde pueden ser con criterios sólidos, donde puedes razonarlas, donde puedes debatir dudas existenciales, preguntas donde las respuestas son a veces difíciles de complementar. Entonces, muchas de esas personas empezarán a acudir a vosotros pues para pediros opinión sobre diferentes aspectos de su vida o situaciones que estén viviendo, ¿no? Empezarán a darse cuenta que tu criterio pues quizá les dé esa seguridad de saber que aquello que tú puedas opinar a lo mejor sea la respuesta más acertada de la que ellos posiblemente tengan, pero igualmente posiblemente ellos puedan tener la misma respuesta que tú, pero por esa forma de reflexionar que tú hayas ido mostrando, esa forma de expresar, ese conocimiento que tú vas traspasando sin querer, porque pensar que cuando nosotros despertamos nuestras conversaciones cambian, nuestros intereses cambian, aquellas conversaciones o aquellas amistades que teníamos conversaciones que ahora las encontramos triviales o banales, a veces desaparecen de nuestro camino, ¿no? Muchas personas cuando despertamos desaparecen de nuestras vidas y es porque simplemente nuestras energías ya no conectan, ¿no? Pero con las personas que aún hay un vínculo donde se mantienen esas relaciones, eh, ellos ven que esas conversaciones pasan de ser tan triviales o banales a ser conversaciones mucho más filosóficas, mucho más profundas, ¿no? Entonces, es normal que la gente que tengas alrededor pues te acoja con una nueva percepción donde consideren que tu criterio es bastante sólido y es bastante correcto. A mí eso me ha ido pasando con el tiempo y me han ido
acercándose personas para preguntar. Y ojo, siempre que yo doy una respuesta, no condiciono a que esa persona tenga que hacer aquello que yo opino, porque yo considero que todos tenemos el derecho de poder decidir, ¿no? Ya existe el libre albedrío por alguna cosa, que es el poder decidir sobre nosotros mismos, ¿no? O como en el vídeo que hablamos de la co-creación de nuestra vida, ¿no? Que es ese poder que tenemos de ir co-creando nuestra vida a través de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Aquello de las ramificaciones del camino central y las ramificaciones que podemos ir encontrando, o nosotros mismos ir abriendo esas puertas de esas ramificaciones. Pero no hago ese tipo de respuestas con un condicionamiento que tiene que ir seguido a la respuesta que yo doy. Pero sí que es cierto que intento dar las respuestas suficientemente entendibles para que la persona, si en ese momento no lo puede aplicar, llegue un momento que tenga esa memoria o que tenga esa información en la memoria como para que en un momento dado pueda cambiar su forma de proceder. Hay mucha gente que se enfada cuando da un consejo y la persona, pues no es que no lo acepte, sino que no lo pone en práctica, ¿no? Y eso es el ego, ¿no? El ego también nos pasa cuando a lo mejor vemos una persona que está triste, alguien cercano a nosotros que tenemos una estima, y está triste, y entonces desde nuestra buena fe lo que intentamos es decir, pues no tienes que estar triste porque yo he vivido lo mismo y todo va a pasar, ya lo verás, entonces ponte bien, que no pasará nada, tranquilízate. Y no nos estamos dando cuenta que realmente eso lo que nos está haciendo hablar en esos momentos es nuestro propio ego. Realmente no es que estemos preocupados por la persona que tenemos enfrente, lo que nos preocupa es que el estar nosotros preocupados. El problema está en que cuando nosotros vemos a esa persona que está preocupada, que está triste, lo que hace es que nos entristece a nosotros o nos preocupa a nosotros. Y lo que nosotros no queremos es estar preocupados. Y entonces, para no estar preocupados nosotros, lo que tiene que pasar es que esa persona no esté triste. Y como no quiero estar preocupado, obligo a esa persona a no estar triste, siempre mirando hacia mi propio interés, que es el no estar yo mal. Aunque la finalidad y la intención es buena, porque realmente hay una intencionalidad de querer ayudar a la persona, si desglosamos y quitamos toda la maleza de esa actuación o de esa acción, realmente vamos a ver que el punto, el epicentro va a ser el ego. Es no te quiero ver triste porque si te veo triste me pongo triste y no quiero estar triste. Entonces cuando nosotros nos encontramos en la situación de que tenemos una persona que puede tener un día malo, que puede estar triste, puede estar con rabia, puede estar dolido, pues lo que hay que hacer en esas situaciones realmente simplemente es dar ese apoyo para que esa persona sienta esas emociones y ya está. Lo máximo que podemos llegar a decir a esa persona es decirle, necesitas estar triste, necesitas llorar, hazlo. Necesitas hablar, hablamos. No necesitas hablar, vale, pues no hablaremos, pero yo voy a estar a tu lado. Podemos estar callados, tú viviendo tus emociones y yo mantenerme a tu lado para que sepas que mi apoyo lo tienes y mi presencia lo tienes. Pero lo que no podemos hacer es decirle, como yo no quiero que estés mal, pues quítatelo de encima ya. No, las emociones hay que vivirlas, tanto las positivas como las negativas. No podemos saltar esos procesos. Es como en el duelo, ¿no? Las 5 fases del duelo, ¿no? O, bueno, hay otras personas que contemplan 7 o 8, pero las 5 principales, si tú estás en negación, no puedes pasar directamente a la ira. O desde la ira no puedes decir directamente, pues me voy rápidamente a la aceptación. No, tienes que pasar todos los procesos, las 5 fases. Y una lleva a la otra y así hasta la última, que es la aceptación, y hay ese proceso de instaurar esa aceptación en tu interior y convivir con ese duelo, minimizar el dolor y aprender a vivir con él. Pues en las personas cuando sienten un día de tristeza, de llanto, de rabia, de ira, pues hay que permitirles vivirles esas emociones y respetarlo. Y no intentar desde nuestro propio ego decir, pues venga, déjalo porque como no lo dejes me vas a poner mal a mí y yo no quiero, ¿no? Y dejando claro que la intención de esa persona es buena, pero no es la manera y en el subfondo lo que hay es un ego. Pues en los consejos es lo mismo y a medida que se os acerquen personas os preguntarán sobre cosas importantes para ellos, donde vosotros daréis una reflexión, una contestación,
sólida, con fundamento, y posiblemente delante de vosotros esas personas dirán, pues teníais razón, no lo había contemplado desde ese punto de vista, o mira, entiendo que esto que me estás diciendo pues es mejor que aquello que yo pensaba, ¿no? Y van a salir de ahí delante de vosotros dándoos las gracias y diciendo, pues lo voy a poner en práctica, y a lo mejor al día siguiente estarán volviendo haciendo lo mismo que estaban haciendo antes de ayer. Y tú dirás, bueno, y entonces ¿para qué vienes y me preguntas si yo dedico ese tiempo para darte mi explicación y sigues con lo de antes? Pues no es por nada, no es algo que sea una falta de respeto hacia nosotros o porque nos quieran ignorar, es simplemente porque ese alma en ese momento de su vida o en ese proceso no es el momento oportuno y perfecto para que haya ese cambio de conducta. Posiblemente sea dentro de 3 meses o dentro de un año, a lo mejor dentro de 5 años. Esa información que tú le diste, esa respuesta que tú le diste, pues llegará un día que tendrá una situación que se acordará de aquello y dirá, ay, pues mira, a lo mejor voy a probar de aquello que me dijo hace años, voy a probarlo en esta situación. Y será ese el momento que estaba escrito para que diera ese cambio de creencia o de pensamiento o de conducta ante una situación. Será ese el momento perfecto. Lo que pasa es que muchas veces damos un consejo y pensamos, pero si es que te lo estoy diciendo y no me haces caso y sigues igual. Y nos frustramos, ¿no? Porque dices, pues si yo sé que el final de la película es la palabra fin, ¿por qué insistes en que es the end, por ejemplo, en inglés? Si en castellano es fin. Y la persona pues sigue en the end, por ejemplo, ¿no? Y no es porque haya una falta de confianza o una falta de respeto. Simplemente es porque esa persona, en ese momento que nos pide esa respuesta, ese consejo, es el momento perfecto y exacto para darle esa información, pero no para ponerla en práctica. Y ese ponerla en práctica será en el momento perfecto, sea dentro de una semana, sea dentro de un mes, sea dentro de 10 años o sea al final de su vida. En el momento que tú das la respuesta es el momento perfecto para ese encuentro y esa respuesta, no para que se lleve a cabo. Para que se lleve a cabo, o podría ser que en ese momento fuera el momento perfecto para hacer esa pregunta, para dar esa respuesta y para que haya ese cambio de actitud. Pero a lo mejor no, solo es para dar ese encuentro, para dar esa respuesta y que quede ahí en su memoria retenida, su memoria a largo plazo, y a lo mejor al cabo de un tiempo pues se dará el momento perfecto para que se genere una situación en él, que en ese momento él diga, ay, me acordé de aquello que me dijo y lo voy a hacer ahora, a ver qué pasa. Y en ese momento será el momento perfecto para que haya ese cambio de conducta. Con lo cual, no desesperéis, porque a veces pasa, y a mí me ha pasado, que se nos acercan personas y no hacen, cuando nosotros lo vemos claro, no lo hacen, pero es porque no era el momento para hacerlo. Lo que sí que le podemos dar las gracias es de que hayan personas que consideren que nuestro criterio es válido, que nos tengan en cuenta para tomar decisiones importantes en su vida, que eso es de agradecer mucho. Y realmente pues de que hayamos sido bendecidos con todas esas pruebas que nos han llevado a tener esa formación, ese conocimiento como para poder ayudar a nuestros hermanos en situaciones que nosotros a lo mejor ya hemos vivido y hemos aprendido, y poderlos ayudar, porque al fin y al cabo, como digo yo siempre en estos vídeos, el único interés que hay es aportar un granito de arena y compartir y ayudar a quien sea posible. Como siempre os digo, os doy las gracias a todos los que veis este contenido y pediros por la dinámica de esta plataforma que os suscribáis, que compartáis, que deis likes, y que si no lo hacéis es porque, como hablábamos ahora, no era el momento que teníais que hacerlo. Simplemente la única intención es para que pueda llegar este contenido a más personas y poder ayudar al máximo de personas posibles si así es necesario. Y nada más, como siempre, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros y nos vemos la semana que viene. Gracias.